Hola, hola nuevamente, chiquillas y chiquillos. Este es el tercer video para Cálculo 1 para la preparación de nuestra segunda prueba, que es el 6 de noviembre. Y aquí viene, creo yo, la gran pesadilla, no sé si de todos o todas, pero de una gran mayoría. La regla de la cadena. Chiquillas y chiquillos, para poder aplicar la llamada regla de la cadena, primero que todo hay que tener claro que esta va dirigida a funciones compuestas. Dicho muy burdamente, cuando hay una función que está afuera, por así decirlo, y otra función que está dentro. Entonces, la fórmula de la derivada para la regla de la cadena dice lo siguiente, que primero hay que derivar la función de afuera, manteniendo lo que había dentro de esta función, y luego por, y finalmente hacemos la derivada de la segunda función. Por lo tanto, justamente es vital desde el comienzo tener claro cuáles son las dos funciones que siempre van a estar involucradas cuando estemos trabajando con la llamada regla de la cadena. Es por eso que entonces veamos los siguientes ejemplos pensando en lo que vamos a experimentar cuando estemos en la prueba. Primer ejemplo dice e elevado a 2x. Fíjense que acá las dos funciones involucradas son, por una parte, la primera función sería el e elevado a x, es decir, nuestra función exponencial, y por otra parte, la segunda función va a ser lo que está dentro del exponente, el 2 elevado a x. Perdón, el 2x, ¿ya? El 2x, lo que está dentro del exponente. Por lo tanto, al momento de establecer nuestra derivada, ¿qué es lo que nos dice la regla de la cadena? Primero hay que derivar la primera función, es decir, hay que derivar la función exponencial, que aquí tienen que recordar que la derivada del exponencial es la misma. Entonces va a quedar e elevado a 2x. En otras palabras, la función tal cual como está escrita se vuelve a escribir. Pero a esto hay que agregarle por, y ahora hay que derivar nuestra segunda función. Y vean acá que la segunda función, que es lo que está dentro del exponente, es el 2x. Por lo tanto, eso es lo que voy a escribir acá. Lo que hay que derivar es el 2x. ¿Qué ocurre acá? Que tenemos 2 por x, es decir, mantengo el 2, mantengo el por, y acá se debe recordar que la derivada de x es simplemente 1. Entonces, ¿qué va a quedar? 2 por 1, simplemente 2. Y ahí está la derivada de nuestra segunda función, o la derivada de lo que estaba escrito en el exponente. Y eso es lo que iría acá. Por lo tanto, solo por un tema de orden, ¿qué es lo que podríamos decir? O reescribir 2e elevado a 2x. Es decir, escribir primero el número obtenido al derivar la segunda función y después escribir la exponencial que fue la derivada de la primera. Y eso es la regla de la cadena para la función exponencial. Veamos el siguiente ejemplo. E elevado a 0,05x. Entonces aquí ocurre lo mismo. La primera función es la exponencial, que es la que está afuera, por así decirlo, y la segunda función es lo que está dentro del exponente, que sería, por así decirlo, lo que estaría adentro. Por lo tanto, para nuestra derivada lo que hay que hacer es, primero, derivar la primera función o lo que está afuera. Y como es exponencial, una vez más que me dice que su derivada es simplemente la misma, es decir, el e elevado a 0,05. Ahí coloqué un 0 de más. 0,05x. Ahí sí. Por lo tanto, la exponencial queda escrita tal cual como estaba escrita inicialmente. Solo que a esto hay que agregarle por, y ahora hay que derivar nuestra segunda función. ¿Qué ocurre acá? Que al derivar 0,05x pasa exactamente lo mismo. Mantengo el 0,05 y la derivada de x es simplemente 1. Y 0,05 por 1 es simplemente 0,05. Entonces eso es lo que escribo como derivada de la segunda función. Una vez más que hacemos, ordenamos. Escribo primero el 0,05 y después escribo la función exponencial. Y ahí está nuestra derivada. Con el tercer ejemplo, exactamente igual. Las dos funciones involucradas son, por una parte, la exponencial, de nuevo, y por otra parte, lo que está dentro del exponente, 4,2t. Entonces, nuestra derivada va a quedar expresada de la siguiente manera. Partimos derivando la primera función. Como es la exponencial, queda tal cual, es decir, e elevado a 4,2t. Por, ahora hay que derivar la segunda. ¿Y qué es lo que ocurre acá?
al derivar 4,2t, ¿qué pasa? Mantenemos el 4,2, la multiplicación, y t sola es, al igual que la x sola, 1. Esa es su derivada. Entonces, ¿qué va a quedar? 4,2 por 1. Y 4,2 por 1 es simplemente 4,2. Por lo tanto, como quedará finalmente expresada la derivada, 4,2 por e elevado a 4,2t. Eso es lo que dice la regla de la cadena. Y entonces, para no confundirnos con tantas cosas que acabo de escribir, voy ahora a destacar justamente entonces las respuestas. Aquí está entonces la respuesta de la primera, aquí está la respuesta de la segunda y aquí está la respuesta de la tercera. Siguientes ejemplos. Ya. ¿Qué ocurre cuando a esto le agregamos un poco de complejidad y ahora hay un número inicialmente? Es decir, ahora tenemos 24 por e elevado a 2,5x. De alguna forma, aplicar regla de la cadena nos va a decir que el 24 por no lo consideramos, no lo pescamos inicialmente. Solamente nos fijaremos acá en el e elevado a 2,5x, donde una vez más ocurre que está por una parte la e exponencial y por otra parte lo que está dentro del exponente. Entonces, nuestra derivada va a quedar expresada de la siguiente manera. Mantengo el 24 y el por inicial y recién ahora aplico la regla. ¿Qué dice la regla? Parto derivando la función de afuera, que es el e, tal cual, y nos quedaría e elevado a 2,5x, y luego, entonces, ahí está hecha la derivada de la primera, y ahora hay que derivar la segunda, 2,5x. Para no hacerlo tan paso a paso, como ya se sabe que la derivada de x es 1, va a quedar simplemente 2,5 por 1, o simplemente 2,5. Ahora, ¿qué nos quedaría por hacer? Como acá ya había un número inicial que es el 24, va a quedar multiplicado por el 2,5. Entonces simplemente hacemos esa multiplicación. Y 24 por 2,5, hágalo con calculadora o con cálculo mental, como lo quiera hacer, va a dar finalmente 60. Entonces va a quedar 60e elevado a 2,5x. Ahí está la derivada. Con el segundo ejemplo hacemos lo mismo. El 1800 inicial de alguna forma no se pesca, no se considera. Aquí hay que tener claro una vez más que la primera función es la exponencial y por otra parte es lo que está dentro del exponente. Entonces, ¿qué nos dice la regla? Para derivar, primero mantenemos el 1800, mantengo la multiplicación y ahora recién aplico la regla de la cadena. Como la primera función es la exponencial mejor dicho, que me dice, la mantengo tal cual, es decir, e elevado a 0,07x. Por, ahora hay que derivar el exponente, y como es 0,07 por x, recordemos que la derivada de x es simplemente 1, quedando 0,07 por 1, lo que da finalmente 0,07. Ahí está la regla de la cadena. Pero ocurre que tenemos un 1800 por un lado y un 0,07 por el otro que se está multiplicando. Entonces efectuamos la multiplicación. Entre 1800 y 0,07 da 126. Por lo tanto, la derivada queda finalmente como 126e elevado a 0,07x. Acá, en el tercer ejemplo, pasa lo mismo. El 31 no lo pesco inicialmente. ¿Qué ocurre acá? Tenemos la exponencial una vez más como primer ejemplo, y como primera función, mejor dicho, y el 0,8t como segundo. Aquí yo me equivoqué, es variable, ya para evitar las confusiones por si acaso, ahí me equivoqué en la letra, no es e elevado a x, es e elevado a t. ¿Ya? Entonces ahí están las dos funciones involucradas. Por una parte la exponencial, que sería la primera, y por otra el exponente, que es 0,8t. Por lo tanto, nuestra derivada va a quedar escrita de la siguiente manera. Mantenemos el 31, el por, y ahora aplicamos regla de la cadena. Partiendo con la e exponencial, cuya derivada es la misma, entonces va a quedar e elevado a 0,8t, y luego derivamos la segunda, 0,8t. Como la derivada de t es simplemente 1, 0,8 por 1, nos queda simplemente 0,8. Pero una vez más pasa que tenemos 31 por un lado, 0,8 por el otro, y al hacer la multiplicación entre 31 y 0,8 da 24,8. Por lo tanto, la derivada queda finalmente expresada como 24,8e elevado a 0,8t. Por lo tanto, en este segundo grupo de funciones que se intentó ver,
Aunque haya un número inicial, eso da lo mismo. El número inicial se mantiene. Se aplica la regla de la cadena y lo que se hace posteriormente es llevar a cabo la multiplicación entre los números que surjan. Finalmente, otro caso donde se puede ver la regla de la cadena es el siguiente. Vean que ahora cambió la función. Ya no está la función e, ahora está la función logaritmo natural. Entonces, a lo mejor aquí se puede ver más fácilmente que hay dos funciones, una afuera y una adentro, por así decirlo. Si nos fijamos en el primer caso, la primera función sería logaritmo natural de x. Y la que estaría adentro, que es la segunda, sería x elevado a 8. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la regla de la cadena? Para poder obtener nuestra derivada, primero hay que derivar la función que va primero o la función que va afuera. Y aquí hay que recordar que la derivada del logaritmo natural por regla de las funciones básicas es simplemente 1 partido x. ¿Qué va a quedar entonces? 1 partido, pero no vamos a escribir x, vamos a escribir lo que estaba dentro del logaritmo natural, es decir, vamos a escribir x elevado a 8, ¿ya? Luego, ahora hay que derivar el x elevado a 8. Y como volvemos a estar ante una función potencia, ¿qué es lo que nos dice la regla? Que el exponente baja multiplicando y luego al mismo exponente se le resta 1. En estricto rigor, ahí está la derivada, pero hay que llevar a cabo esta multiplicación. Para esto recordemos que este 8x elevado a 7 está siendo partido por 1. Entonces aquí hay una multiplicación de fracciones. ¿Qué dice la multiplicación? Multiplicamos arriba y multiplicamos abajo, quedando simplemente 8x elevado a 7 arriba y x elevado a 8 abajo. Pero fíjense que ahora tenemos x elevado a 7, y aquí lo voy a resaltar, x elevado a 7 en el numerador y x elevado a 8 en el denominador. Y entonces, en estricto rigor, lo que tenemos acá es una división de potencias de igual base. Y esto, si recuerdan, lo vimos cuando trabajamos con los límites al infinito para la primera prueba. ¿Y qué es lo que dice esta propiedad? Simplemente vamos a simplificar estas potencias llevando a cabo una resta. Ahora, como a 7 le resto 8, les tendría que dar menos 1. ¿Qué va a ocurrir finalmente? Que ese menos 1 va a obligar que la potencia me quede simplemente en el denominador. Es decir, abajo va a quedar el x elevado a 1, pero como nos queda simplemente x elevado a 1, lo puedo dejar expresado tan sencillo como 8 partido x. Y ahí está nuestra derivada. Con el segundo ejemplo hacemos exactamente lo mismo, viendo que la primera función o la que está afuera es logaritmo natural de x y la segunda es x elevado a 10. Entonces la derivada dice lo siguiente. Partimos derivando logaritmo natural de x, que es 1 partido, en vez de escribir x, escribimos lo que estaba dentro del logaritmo, es decir, x elevado a 10. Ahora recién hacemos la derivada del x elevado a 10, que como es potencia, nos va a quedar 10 por x elevado a 9. Ahí está efectuada la regla de la cadena, pero ahora hay que seguir desarrollando. Una vez más, esto lo puedo partir por 1 y al efectuar la multiplicación nos va a quedar arriba o en el numerador 10x elevado a 9 y abajo va a quedar x elevado a 10. Pero una vez más pasa que aquí tendríamos entonces dos potencias que se están dividiendo, x elevado a 9 y x elevado a 10. Y al hacer la resta también nos da menos 1, por lo tanto, ¿qué va a significar? Que eso nos va a quedar, o va a resultar, ahora sí, va a resultar de la siguiente manera. El 10 va a quedar, por así decirlo, solo arriba, y abajo va a quedar el x solo. ¿Por qué x solo? Porque si hago la resta entre 9 y 10, eso me da menos 1. Y que el exponente sea negativo obliga a que la potencia me quede en el denominador. Y como queda simplemente x elevado a 1, lo puedo dejar tan simple como x. Ahí está la respuesta final. Con el tercer ejemplo y último pasa lo mismo. Partimos derivando el logaritmo natural, que sería entonces 1 partido por t elevado a 23, y luego la potencia, 23t elevado a 22. ¿Qué ocurre? Va a quedar 23t elevado a 22 partido por t elevado a 23. Estas potencias se simplifican y nos queda finalmente 23 partido t. Y así entonces como efectuamos la regla de la cadena, pero ahora involucrando logaritmo natural con la función potencia. Chiquillas y chiquillos, ahí estuvo entonces el último ejemplo. Finalizamos este tercer video y nos estaremos encontrando en el cuarto video. Que estén muy bien.